en breve Jesús en el cielo. cielo aparecerá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Y en breve Jesús en el cielo aparecerá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Y en breve Jesús, en breve Jesús será arrebatada en un cerrar de ojos. En el pueblo dice la iglesia será arrebatada. Vamos, en un cerrar de ojos acontecerá. Oh Jesús, vamos pueblo, levanta tu voz. Acontecerá. Dilo bien fuerte su nombre, el Mesías. Dilo que viene a buscar. Y la iglesia dice Yeshua. Dilo Yeshua. El Mesías viene a buscar. Y en breve esta tarde. Inundados estamos de tu presencia, Dios. We are surrounded by your presence. Hay una fuerte unción en esta tarde. There is a strong anointing. Sobre este altar hay un fuego extraordinario que quema, Dios. There is an extraordinary fire that burns. Confirma tu palabra. Confirm your word. Padre, en nuestros corazones en esta tarde. Father, in our hearts this afternoon. Que caigan escamas de nuestros ojos y a partir de hoy May scales fall from our eyes and podamos percibir la fe de un modo diferente. we may perceive the faith in a different way. Podamos percibir dignamente el evangelio. We may perceive the gospel in a worthy manner. Oh Yeshua, Oh, Yeshua, Yeshua, bendícenos. bless us. Ahí donde estás, yo creo que puedes levantar tu mano y decir: trae mi vida consolación. Ahí donde estás, puedes levantar tu mano y decir: activa sobre mí sanidades, Activate upon me healing, prodigios, milagros. miracles. Oh Yeshua, gracias. Te adoramos. We worship you. Te adoramos y te bendecimos en esta tarde, And Padre bless you amado. this afternoon, beloved Father. Recibe nuestra adoración Receive our worship en el nombre, in the en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. La iglesia dice The amén. church says amen. Y amén. Dale ese And fuerte amen. aplauso. Gloria a Dios. Dígame si se siente bendecido. Say amen if you feel blessed. Hoy es un día especial. Puedes decirle al que está a Today's tu a lado: special day. hoy es un día especial. Gloria a Dios. Puedes permanecer en pie en esta tarde porque voy a leer la palabra. Because I'm going to read the word.
Y te voy a pedir que por favor saques tu Biblia, enciendas tu iPhone. I'm going to ask you to take out your Bible. Voy a pedirte que en silencio podamos ser reverentes a la Escritura en esta tarde. That we may be reverent to the word. Traigo una palabra muy fuerte en este día. I brought a strong word Así today. que te voy a pedir silencio, So I'm going to ask for te you to voy be a pedir quiet, quietud to be still, y te voy a pedir enfoque and to en be esta focused. tarde de hoy. Tienes que estar muy atento porque voy a hablar misterios de Dios I'm going to speak mysteries of que la God iglesia tiene que discernir. that the church must discern. Y la palabra de Dios And the dice word of así, 1 de Corintios capítulo 15. 1 Corinthians chapter 15. De este capítulo voy a estar leyendo los versos del 3 al I'm 6 going to be reading verses 3 to 6 y luego del 20 al 22. and then 20 to Repito, 22. 1 de Corintios capítulo 15, 1 Corinthians chapter 15. los versos del 3 al 6 y del 20 al 22. 3 to 6 Por favor, and si 20 traes to 22. Biblia, pon notas al margen y ponle fecha de hoy. El título del mensaje es Aferrados. The title of the message is Aferrados al Cristo que vivifica. Holding on to Ponle the allí el Christ that título. vivifies. Anota. Aferrados al Cristo, Holding on. al Cristo que vivifica. La palabra de Dios dice así. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 de Corintios 15, del 3 al 6 y del 20 al 22. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Diga conmigo, conforme a las Escrituras. Verso número 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Repita conmigo, conforme a las Escrituras. Verso número 5. Y luego apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Verso 20. Mas ahora. ¿No me entendiste? Repite conmigo. Mas ahora. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos. Vamos, suéltalo los aires, porque esta palabra es para ti. Diga, todos serán vivificados. Repito, todos serán vivificados. Dale ese fuerte aplauso a Él. Esta palabra es para ti. Díselo al que tienes a tu lado, detrás, al frente. Dile, esta The palabra person next to you, this word, es para ti. is Alabado for you. sea Dios. Puedes you may sentarte. be seated. Gloria a Dios. Glory to God. Estas palabras son escritas por el apóstol Pablo, These words were written by the Apostle Paul, quien no solo escribió 27 epístolas del Nuevo Testamento, But not también only el apóstol Pablo 27 letters. es el fundador de la iglesia en Corinto. He is also the founder of the church in Corinth. Y Pablo, fundador de esta comunidad de fe, And as a founder of this community of faith, escribe precisamente 3 cartas a esta ciudad. he writes 3 letters to this city. Hay una de estas cartas que se extravió, pero en la Biblia One of these letters got lost, conservamos primera y segunda a los Corintios. but we now have first and second letter to the Corinthians. Y aquí precisamente el propósito que Pablo tiene, Milka, And the purpose that Paul has al escribir estas cartas. when he writes these letters, Quiero que tengas muy presente esto cuando lees la escritura. and I want you to keep this in mind. El when you read propósito scripture. que tiene Pablo al escribir las cartas a los Corintios The purpose that he has when he writes these es letters precisamente traer a sus vidas un rompimiento. is to bring a breakthrough to their No lives. entendiste la palabra rompimiento. You didn't understand this word. Es Breakthrough. precisamente a través de la palabra revelada de Dios traer un antes y un después. Through the revealed word of God to bring a before and after. Generar un cambio en el corazón de aquellos Generate a creyentes. change in the hearts of those believers. Las cartas a los Corintios traen precisamente. These letters to bring. Por eso tienes que leerla. Dile que está a tu lado. Tienes que That's why you have leerla. to read it. Tell the person next to you. Traen precisamente They bring una enseñanza profunda. Por eso son de carácter
espiritual, de formación espiritual para todos los cristianos. A profound teaching. Todo aquel que quiere y anhela conocer el Evangelio tiene que leerse las cartas a los Corintios. Anyone who desires to know the gospel has to read these letters. Son un texto, repito, de formación espiritual. They are a text of spiritual formation. Y precisamente Pablo escribe esto, Milka, porque And he writes this los creyentes tenemos que saber. because we as believers have to know. Escucha bien, no And listen to me omitas well. ningún detalle. Los creyentes tenemos que saber We as believers have to know que el Evangelio no consiste en palabras. that the gospel is not made up of words. ¿No me entendiste? El You didn't Evangelio understand me. The no gospel consiste en palabras. is not made up of words. El Evangelio no consiste en visitar repetidamente un templo para adorar los domingos. The gospel is not made up of coming El to Evangelio a no temple consiste to en worship on aparentar Sundays, espiritualidad. or to appear that you're El Evangelio spiritual. no consiste en hablar ligeramente de Cristo. Hay mucha gente que asumen que son cristianos y no lo son. Many people think they're Christian, but they're not. El Evangelio no consiste en manifestar brotes de alegría o de entusiasmo el domingo cuando estamos en este The lugar. gospel is not about being enthusiastic when we celebrate here on Tenemos que entender, Sundays. Mirquita, que el Evangelio es mucho más. We have to understand that the gospel is much more. El Evangelio, si quieres anotar, postear en las redes sociales The gospel o is. sencillamente guardar ahí en tu corazón, If you want to keep this in your el heart, Evangelio es mucho más. the gospel is much El more. Evangelio es creer y asumir de manera íntegra The gospel is to believe in no solo el regalo de la salvación. not only the gift of salvation, Porque a todos nos gusta la parte agradable, la parte de los regalos, la parte because we all like the good part, the part of de the esa gift. relación linda que tenemos con el Espíritu. Nos encanta el gozo, that nos encanta la good danza, relationship nos encanta with the tener Spirit. un templo lindo lleno de luces, nos encanta la banda y adorar con ellos. We love the worship team, we love the lights. Nos Worship encanta team. tener un pastor que de domingo en domingo venga bien vestido y traiga un mensaje de We love excelencia. to have a pastor that comes every Sunday and brings an excellent sermon. Pero tenemos que entender, el Evangelio es más que eso. But we have to understand that the gospel is much more than this. El Evangelio es, repito, The gospel creer y is asumir de manera íntegra to believe in a complete way. no solo el regalo de la salvación, sino también Not only the gift of salvation, but also, esto es un código. this is a code. Por eso las iglesias están llenas de creyentes That's why churches are full of que no han believers experimentado jamás that have never la gloria experienced extraordinaria de Dios. the extraordinary Claro, glory eso of aquí no God. pasa. Of course, it doesn't Pero la happen gente here. se pregunta, ¿por qué no vemos lo extraordinario de But people ask Dios? themselves, why don't we see the extraordinary of God? Hoy te voy a dar algunas razones. I'm going to give you some reasons. El today. Evangelio no es solamente asumir el regalo de la salvación. The gospel is not just taking in the El gift of Evangelio salvation. también It es is also la decisión the decision de morir cada día a uno mismo. of dying each day to yourself. Puedes decir en esta tarde ya, ay, ay, ay. Can you say this afternoon? Ouch. Sí, 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 porque nos duele. Because it hurts. Pero el Evangelio es salvación. But the gospel is salvation. El Evangelio es redención. The gospel is redemption. Pero también trae la demanda But it also brings the de demand morir a nosotros mismos. of dying to ourselves. Así dice este capítulo 15 que acabamos de leer de That's what this Corintios, chapter verso says. 31. El Evangelio es la necesidad también de vivir cada día. The gospel is the need Dile to que live está a tu lado, each day. escucha esto. And listen to this. El Evangelio es también la necesidad de vivir cada día imitando el carácter y el sentir de Cristo. To live each day imitating the Por esa character razón of nos Christ. dicen cristianos. That is Milka. why we are called Christians. No estamos llamados a parecernos al pastor o al maestro. We are not called to resemble the No pastor estamos or the llamados a teacher. imitar patrones tal vez familiares que fueron buenos, no digo que sean malos. We are not called to imitate patterns in our families. Pero el patrón a imitar para la iglesia. But the pattern that the El church must patrón a imitate imitar para aquellos que han creído en el mensaje del Evangelio for es, those that have believed the message of the gospel. diga conmigo, Say with me, el patrón de Cristo. the pattern of Christ. Lo que se sale de estos dos consejos, What comes from these y two yo sé que es muy fuerte decirlo, advices. Pablo aquí lo dice en el capítulo 15 de Paul says Primera it de here in Corintios, chapter lo que se 15. sale de estos dos consejos no es evangelio. It is not gospel. Quien no tiene en cuenta estos principios, Who aun does cuando not have piense these que es cristiano, principles, dice el even when apóstol they're Pablo saying they're en el verso 34 de este capítulo 15. Paul says in Es this muy letter, fuerte lo que dice Pablo. it's very strong what he says. Quien no toma en cuenta estos principios, dice el apóstol Pablo, Who does not take in count aunque these asuman que es principles, cristiano, even dice, if they think they're Christian, no conoce a Dios. they do not know Diga God. conmigo, ay, ay, Say ay. with me, ouch.
Por eso Pablo le dice a los corintios aquí en este capítulo, precisamente, That is why Paul tells Pablo the le dice a los Corinthians here, creyentes de Corintios, velen. Pablo le dice, velad. watch, Pues quien no se mantiene enfocado because the person that is not focused está condenado a, is condemned to, escucha las consecuencias. and listen to the consequences. Quien no se mantiene enfocado está condenado, como dice Hebreos capítulo 2. Whoever is not focused is condemned Está condenado a deslizarse. to fall, Está condenado a ceder a los sutiles engaños del enemigo. destined to succumb to the Engaños lies que of yo the creo que enemy, vale la pena decir que siempre suelen ser atractivos. which tend Los to be engaños del attractive. enemigo casi siempre seducen la mala naturaleza de nuestro corazón. The lies of the enemy seduces Por eso the Pablo bad aquí nature dice, of our hearts. velad, en otras palabras, el That's why capítulo Paul 15 de says, Primera de watch. Corintios dice, cuidado. He says, be careful. Dile que está a tu lado, To the cuidado. person next to you, be careful. Por eso, That is why una iglesia que empezó tan bien como a la de los church that Corintios, started so well as the Corinthians did, con el tiempo vas a ver que in time they end up. termina esta iglesia, This church ends up con el tiempo, ¿te has leído la epístola? Termina dividida. ends up divided. Unos decían una cosa, otros decían otra. Some said some things, other people said other things. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Pedro, People said, "I'm of ignorando Paul", que others said, solo "I'm Peter". fue uno en la cruz que se llama Cristo Ignoring that there's only one para that went to darnos the vida y cross, salvación. Christ, who gives No hay us otro life and nombre salvation. sino el de There's Él, no other que name tiene but que His. encabezar la iglesia de He has to Jesucristo. be the head of the church. Una iglesia que empezó bien en la ciudad de Corinto, A church that started well in termina the city of dividida, Corinth, termina también contaminada con inmoralidades. and subdivided and Por eso, contaminated cuando by te lees estas dos immoralities. cartas, Mica, no te asombre que vas a ver a uno casado con la mujer del Padre. That's why when you read Diga these letters, conmigo, don't be ¿qué es surprised when you esto, see Dios? someone marrying the wife of their father. Sí, las nuevas generaciones dicen, Yeah, la the new juventud generation está said, perdida. No, pero el pecado y la youth inmoralidad is vienen lost. desde hace tiempo. But immorality comes from a long time ago. Una iglesia que empezó bien, terminó con el church tiempo. that started well ended up, Escucha bien, and listen well, desanimada e inconstante. discouraged and with no consistency. Esto está fuerte. And this is strong. Porque mientras yo preparaba esta palabra, trato de Because as I escuchar prepare siempre a Dios. This word, I try to listen to God. Y me decía audiblemente el Señor que And He told me este honestly, precisamente es uno de los primeros síntomas que aparecen cuando nosotros somos afectados por el enemigo. this Repito, is one of the first symptoms that we feel. desánimo e inconstancia. Discouragement and lack of ¿Sabes por consistency. qué viene el desánimo y la inconstancia a la iglesia? Do you know why these come to the church? Porque como el diablo no te puede tocar, Because since the devil repita, cannot el touch diablo you, no me puede tocar. ¿Cuántos repeat cristianos after hay me, aquí? the devil cannot touch ¿Cuánta you. gente redimida por la sangre de Jesús hay How aquí? many people redeemed by the blood of ¿Cuánta Christ gente are que here? ora hay aquí? How many people that ¿Cuánta pray are gente que here? ayuna hay How many aquí? people that ¿Cuánta fast are gente here? que conoce el Espíritu de Dios hay How many aquí? people that Dígame. know the Spirit of God are here? Say Pues amen. quiero decirte a ti, el diablo no te puede I want to tell tocar. you that the devil cannot touch you. Si tú de revestido estás de Cristo, If el you are infierno dressed in contigo no Christ, tiene ni parte ni suerte. Hell cannot touch you. Pero puedes preguntarme en esta noche lo que genera conflicto en la mentalidad del cristiano. Puedes decir, ¿qué pasa entonces, pastor? So you can say, what happens then, Pastor? Porque creo en Cristo, pero soy afectado por diferentes fuerzas del I mal. believe in Christ, but I'm affected by the strongholds of Bueno, es evil. que el enemigo a ti no te puede tocar. The enemy cannot touch you. Pero como no te puede tocar ni puede cancelar las promesas de Dios sobre ti, But since he cannot touch you, he will try to cancel the promises of God upon you. entonces te desanima, te He will desenfoca. discourage you and make you lose Porque focus. eres tú y solamente tú el único que puede detener el propósito de Dios en ti. You are the only one that can carry the purpose of God. No me entendiste, You no me didn't entendiste. understand me. El diablo no te puede tocar. The devil cannot touch you. Eres tú cuando cedes It is you el que abre puertas a la maldición del enemigo. that Eres opens tú el que doors. detiene la promesa de Dios sobre tu vida. Eres That tú el que al stops the mirar promise atrás of te God. conviertes en estatua de sal. When you look back, you become a pillar of salt. Quien sabe no te puede tocar. De una manera imperceptible tratará siempre He who knows that cannot touch you de desanimarte, will try to discourage you, de contaminar con engaño tu corazón. to contaminate with deceit your heart. Escucha, And listen,
y tratará de hacerte pensar que todo lo que haces para la iglesia o el reino de Dios And he will try to make you think that everything you do for the church or the kingdom of God es una pérdida de tiempo y no vale la pena. is a loss of time and it's not worth it. Por eso cuando termina esta primera epístola, el apóstol Pablo, That is why when he finishes this first letter, the apostle aquí Paul, casi en la despedida, capítulo 15, el último verso de este capítulo, yo lo tengo In his subrayado en last mi Biblia. verse. El último verso del capítulo 15, el apóstol the Pablo last dice, verse he says, estén firmes. be firm. Aquí hay una conjugación, Mirka. There is a conjugation No hay here. una sola palabra, dice el apóstol Pablo, estén firmes He tells him, be y firm constantes. and constant. O sea, sigo aferrado a la palabra, tenga deseo o no tenga deseo. So I have to hold on to the word whether Sigo I want sirviendo to en la or not. iglesia, tenga o no tenga I deseo. have to serve in church whether I want to or not. Dice Pablo, estén firmes y Paul says, be constantes, firm and constant, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor knowing that your work in the Lord no es en vano. is not in vain. Bueno, Mirka, algunos podrán decir es que no me reconocen, es que nadie menciona mi nombre. Some people can say, no one recognized me, no one knows Es que my name. públicamente no me dicen, póngase en pie, le damos un aplauso. Publicly, no one gives me an applause or tells me to stand up. No importa que no te reconozcan. It doesn't matter that people don't recognize you. Todo lo que inviertas en Dios, nada se pierde. Everything that you invest in God, Por nothing eso is cuando lost. sientas que estás desanimado, es That's why when esencia, you es feel evidencia discouraged, que estás desenfocado. Ahí hay engaño de That is Satanás. evidence that you have lost Y esto le focus. pasó a la There's deceit iglesia of de los Satan. Corintios. And this Empezaron happened bien, to the church of Corinth. They started pero mira well, cómo terminaron. but look how they ended up. Dando espacio en la iglesia también a las falsas doctrinas. Giving space in church to false doctrines. Y cuando hablo de falsa doctrina, ya tú sabes, has leído las epístolas. And when I speak of false No voy a doctrines, referirme hoy, ya tú has venido a los estudios bíblicos y has escuchado, no voy a referirme hoy a las divisiones, no voy a referirme hoy al gnosticismo, no voy a referirme hoy a la distorsión que estos creyentes tenían de los dones espirituales, no voy a referirme hoy, no voy a referirme hoy, Mirquita, a la confusión que había con el hablar en lenguas. I'm not going to refer to the confusion about speaking in Donde el tongues. apóstol Pablo tiene que intervenir y decirle a la iglesia, yo hablo en lengua más que todos Where the ustedes. apostle Paul has to intervene and say, I speak more tongues than all of you. No voy a referirme al mal uso de las profecías que había en aquella iglesia. Or the bad use of prophecy that was in the church. Tampoco voy a referirme a los sectarismos, los grupitos I'm not going to refer to sects and little groups que hacían adolecer al pueblo de Dios. that made the body of Christ Pero sí hurt. me voy a referir a algo que el apóstol Pablo revela en este capítulo 15 de Primera de But I'm Corintios. going Dile to que está a refer tu to lado, something escucha that he bien. says in the verse 15. Escucha bien, Mirquita. Primera de Corintios 15, verso 12, no sé First si me puedes acompañar. Corinthians 15. Me voy a referir a que en la iglesia de Corinto, In the church of Corinth, y es algo que también pasa aquí. that's something that also happens. Diga, ay, Ouch. en la iglesia de Corinto In the church of Corinth, habían creyentes que aunque habían asumido a Cristo, there were believers that even though they had assumed they Primera de had Christ, Corintios 15, 12, negaban they denied su resurrección. his resurrection. Esto me costó oración, And I had to pray about this. me costó tiempo de lectura. And I had to read about this. Y te voy a explicar lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios y les habla a aquellos que negaban la resurrección. And I'm going to speak about what he told them to those that Y denied the tengo resurrection. que comenzar diciéndote que no todos los judíos creían en la resurrección. And I have to start saying that not Voy a all Jews repetirte, believed no in the todos los resurrection. judíos creían en la resurrección. Not all Jews believed in the resurrection. Había un grupo de judíos muy conocido en la escritura que creían en la resurrección de los justos de manera vaga, y estos eran los fariseos. Some believed in a vague way about this, and these were the Pharisees. Los fariseos tenían un concepto muy limitado de la resurrección. They had a limited concept of the resurrection. Ellos solamente creían que uno resucitaría el día que muriera o partiera de este mundo en algún lugar. Some believed that they were resurrected somewhere. Otro grupo conocido son los saduceos. Another group, called the Sadducees, Y estos no podrían creer en la resurrección de Cristo, puesto que and these could not believe in the resurrection of Christ sencillamente los saduceos no creían en la resurrección de nadie. because they did not believe in resurrection at all. Esto lo vas a ver ahí en Mateo 22, 23. And you will see this in Matthew 22 and 23. Los saduceos solo This group only
creían en resurrecciones temporales que habían podido ver con sus ojos. Believed in temporary Y resurrections cuando that they hablo saw acerca with de their eyes. resurrecciones temporales, me refiero a los milagros que están en el Nuevo Testamento cuando los muertos And I resucitaron. mean the miracles in the New Testament. Me where the dead refiero a esas came 3 to life. veces, Mirka, que And I Jesús refer levantó muertos. to the 3 times that Jesus resurrected Jesús people. levantó al hijo de la viuda de Naín. Jesus lifted the Dice child que of ya the widow. lo llevaban a They were enterrar. about to bury him. Pero el ambiente luctuoso duró hasta que Jesús llegó. But the atmosphere changed when Jesus Esto arrived. te lo digo porque a veces puede ser que tú sientas que ya te llevan And I tell you a this enterrar. because you may feel like A you're veces about to puede be ser que buried. sientas que ya estás listo. You may feel like you're Pero ready. cuando llega But when Jesús, Jesus comes, ya yo estuviera levantando las manos y diciendo I gloria a will be Dios. lifting my hands. Cuando and llega thanking God. Jesús, las When cosas Jesus cambian. comes, things No importan change. los decretos, no importan los It doesn't matter what diagnósticos. the diagnostics No are. importa si el mundo entero se levanta en Or contra whether the world tuya. rises El itself Dios de los against you. cielos The sigue Lord of siendo tu heaven gloria y quien levanta is tu still your cabeza. glory and the lifter of your head. Los saduceos no creían sino en esa resurrección de muertos. They didn't believe in any resurrection but that one. Que yo digo que era temporal porque aquellos muertos que Jesús resucitó se volvieron a morir. And I say it's temporary because those people died eventually. No sé cuántos saben eso. I don't know how many of you knew that. Aquellos muertos que Jesús levantó se volvieron a morir un día, ya no están. The people that Jesus resurrected Ni el died hijo de la one day. viuda, Neither the son of the widow, ni Lázaro, neither ni Lazarus. la hija de Jairo. Ya de esa Or gente no the se acuerda daughter of nadie. Resucitaron, Yes, they resurrected, pero ya no están. but they're not here. Los saduceos no creían sino en eso que podían ver. They only believed in that which they could see. Y cuando hablamos de la postura de Corinto, And when I speak about the posture of Corinth, es una postura muy similar a la nuestra. it is a very similar one to ours. Sí, Yes. porque los corintios, como muchos de nosotros, Because the Corinthians, like many of us, evidentemente creemos en Cristo. we believe in Christ. Nos llamamos cristianos. We call ourselves Somos Christian. parte de la We iglesia. are part of the church. Pero le pasamos por alto a algo que revela Jesús aquí en Mateo 22, 32. But we ignore something that Jesus reveals here in Matthew. Pasamos por alto este código que revela Jesús. This code that Jesus reveals dice? that says, Dios, God, tu Dios, your God, mi Dios. my God. Dios es un Dios de vivos God is a God of the living y no de muertos. and not of the dead. Repítelo conmigo, Dios Repeat after me, God es un Dios de vivos is a God of the living y no de muertos. and not of the dead. Puedes preguntarme, ¿cómo es eso, pastor? You Puedes can ask me, preguntarme, how ¿cómo is es this, eso? Pastor? How is this? Esta frase es poderosa This phrase is powerful. y viene muy a tono con los creyentes de Corintio, también con nosotros. And it's for the people of Corinth Porque and also for resulta us. que nosotros no tenemos problemas, no tenemos conflictos Because we have no issues or conflict con repetir o memorizar dogmas with teológicos. repeating dogmas. Desde que comenzamos a venir a la iglesia se nos ha enseñado que Dios es Dios. Since we come to church, we Diga are taught that conmigo, God Dios es is Dios. God. Say with me, God is God. No tenemos problema alguno con creer o asumir esto. We don't have any issues with believing that. No tenemos tampoco conflicto con reconocer todo lo que la Escritura dice con relación al ministerio de Jesús. We have no issues with recognizing everything the Scripture Yo says estoy about the aquí bajo la ministry of Jesus. percepción que tú que has llegado hoy hasta este lugar, You have come to crees this que place. Jesús hizo todos los milagros que la Escritura dice que hizo. Believe everything that Scripture says that Jesus did. Pregúntale al que está a tu lado, ¿lo puedes creer? Tell the person next to you, can you Yo believe creo this? que Jesús resucitó a Lázaro como enseñó el maestro I hoy en las believe clases de that conexión. Jesus Yo resurrected creo que Lazarus. Jesús transformó el agua en vino en Juan That he turned capítulo water 2, into wine ahí en in la John boda de 2. Caná de There in the Galilea. wedding Yo of creo Cana. que Jesús sanó leprosos. Yo creo que believe that he Jesús healed people. resucitó muertos. That he Juan resurrected capítulo dead. 11, ahí en Betania. chapter Yo 11, creo que there in Jesús Bethany. dijo, Lázaro, I believe that he said, sal Lazarus, fuera. come out. Yo creo que Jesús operó cosas extraordinarias contra todo pronóstico. I believe that he Lázaro operated apestaba, llevaba extraordinary 4 things. días muerto. Diga conmigo, 4 He had días. been dead for 4 days. Pero cuando llega Jesús las cosas cambian. But when Jesus comes, things change. Y nosotros no tenemos conflicto, problemas con creer lo que la Escritura dice que Jesús hizo. And we have no issues with believing the things that Scripture Ni says that siquiera Jesus tenemos did. problemas con creer todo aquello que vemos operar al ministerio apostólico de los primeros tiempos. Or have any issues believing with the apostolic No nos ministry. cuesta trabajo asumir y creer lo que dice Hechos capítulo 5, Gladys. We have no issues believing what Acts Hechos capítulo says. 5, si no Acts sabe lo que chapter dice, la Escritura dice que con la sombra de Pedro Scripture says that with the shadow of Peter, se sanaban enfermos.
The sick were healed. No tenemos problemas con ver al apóstol Pablo We have no issues with seeing the Apostle Paul predicar largamente. preach for long hours. Esto lo digo para aquellos que están mirando ya el reloj, teniendo I say en this cuenta to el people who are tiempo que looking at llevo the watch predicando. and counting how long I've been Dice que preaching. Pablo estaba predicando, Milka, Paul preached desde la mañana from morning hasta el anochecer. until nighttime. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué tiempo nos queda aquí Ask the person entonces? next to you, how long do we have left here today? Predicó tan largo Pablo que había un joven sentado en una ventana alta llamada Eutico. He preached for so long that a young man seated Y on dice the high. la escritura que Eutico de sueño cayó rendido de aquella ventana y murió reventado en el piso. Scripture says that from sleep he fell and he died. Pero no tenemos problemas con creer que la palabra dice que Pablo fue, oró por Eutico y resucitó. But we have no issues believing that when Paul prayed for this man, he ¿Cuál resurrected. entonces es nuestro problema? So what is our issue then? ¿Cuál era el conflicto que tenían algunos cristianos de Corinto? What is the conflict that some of the Christians in Corinthians have? Nuestro problema, Milka, Our es problem is que no somos capaces de discernir that we are not capable of discerning que la palabra de Dios es más que un texto muerto. that the word of God is more. La palabra than a de dead Dios text. es más que un conjunto de 66 libros compilados. The word of God is more La than palabra de 66 Dios es books. más que ese formato que cargas con un forro de piel. The word of God is La more than palabra that which you carry de with Dios you. es un texto The vivo. word of God is the living Tienes que text. entender que cuando la lees, la comes, la declaras, la vives, You have to las cosas understand that entonces when you cambian read a tu it, paso. Things Porque la change. palabra de Dios no es un libro de historia. Because the word of God is not a book of history. La palabra de Dios no es un libro de historia. The word of God is not a book of history. La palabra de Dios es un texto vivo. The word of God La is the Biblia living dice que por text. ella fue constituido el The universo. word of God says that by Dios it, dijo y the Dios universe creó. was made. God said. Tenemos conflicto porque pensamos que todo lo que la palabra dice We have confidence because we think that everything that the word of God says queda en el pasado y quedó atrás. is in the past. No acabamos de entender que el poder de la escritura, We don't understand that the diga power conmigo, of el Scripture. poder de la escritura. Say with me, the power of Scripture. Si la iglesia entendiera esto, leyera Biblia todos los días. If the church understood this, they would Si la read iglesia Bibles entendiera every esto, day. viniera a los estudios bíblicos todos los días. You would come to Bible study. Si la every day. iglesia pudiera discernir este principio, If the church could rogar en discern this oración a principle Dios en las madrugadas para que Dios revelara códigos en la palabra, and pray to God, vinieran a las clases de conexión y discipulado. they would come to the classes. of Tenemos que discipleship. entender y discernir que la palabra no es un texto muerto. We have to understand that the word Tenemos is que not a dead entender y text. discernir que esta palabra We have to understand that this word trasciende también los tiempos. transcends time. Esta palabra fue, es y será. This word was, is, Todo and lo que will be. viste operar a Jesús, Everything that you see la Jesus iglesia de do, los Corintios y la iglesia de Tampa en el siglo the church of XXI Corinth and the también church lo of puede Tampa operar. can also Porque do. hay una promesa de Dios que dice Because there's a promise of que God nosotros that says también operaríamos cosas mayores. that we would also do Hay una greater palabra things. en Juan 17 There's donde a Jesús word dice, in la John gloria 17. Padre que me diste, yo a ellos les he dado. Father, the glory you gave me, I give to Pero them. ¿por qué no pasan cosas? But why do things not happen then? Es que como los corintios no hemos entendido el poder de la resurrección. Because like the Corinthians, we have not understood the power of the Pensamos resurrection. que la palabra quedó atrás. We think that the word is in the past. Pensamos que la escritura hoy no es We vigente. think that the scripture is not for today. No sabemos que la palabra es un texto vivo que trasciende los tiempos, We trasciende know that las the word circunstancias. It's a living text that transcends time and La palabra de Dios es circumstances. más poderosa que tus problemas. It's more powerful than your problems. Por eso no andes por ahí soltando los pedazos, buscando que alguien te dé una palabra. Métete con la palabra de Don't go Dios. there looking for someone to give you a word. Go into the word of God yourself. La palabra, la escritura trasciende tus problemas. The word of God La palabra, la transcends your escritura problems. trasciende la maldad, trasciende el pecado, Transcends evil and sin. trasciende la condena. Transcends time. La palabra, The la word. escritura trasciende The scripture el diseño transcends o la ingeniería social que hoy quieren imponernos en la The cultura design actual. of social engineering that people Si la wanna cultura put actual into siempre us. motivando al pecado, por eso ves que hoy más que nunca se habla de la ideología de género. Culture more Por than eso sin. That's hoy why más we que hear of nunca se gender habla del ideology, progresismo, del feminismo, That's why del we hear- comunismo. feminism and communism and progressism. Nada de eso transforma ni genera milagros. None of that transforms or Son generates inventos del miracles. hombre. Men have made that up. Ingeniería social. Social engineering. Eso también la palabra lo trasciende.
Scripture also La palabra está transcends muy por encima de ellos. this. Scripture is way above this. La palabra de Dios trasciende también las realidades virtuales que hoy tenemos en las redes sociales. Hay Scripture gente, transcends the Milka, virtual realities that we see in social media. que se conecta más en las redes sociales que con la palabra de More Dios. people connect more to social media than to the Word of God. No. Publica en las redes sociales la palabra de Dios. Publish in social media the Word Pero hay of God. gente que pasa horas conectado al internet. People spend hours on the internet. Y si fueran honestos, no sé sinceramente cuál sería su respuesta si le pregunta cuántas horas pasaste con la palabra hoy. And if they were honest, I don't know what they would tell me if I asked them, how much time did you spend on the Word of God today? El poder de la palabra The power of the Word trasciende las realidades virtuales en esta generación, transcends virtual realities in donde this no hay generation, conexión uno con otro. where there's no connection. La gente between Milka people. llama verdaderos amigos a aquella gente que vive en otros continentes y le salen en los juegos. People call true friends people De from their realidades continents that show up in their virtuales. games. Es increíble, pero en la actualidad It's incredible, but hay quienes duermen por internet. nowadays people Puedes preguntarme cómo fall es asleep eso. on the internet. Sí, hay parejas que viven distantes There's couples that live y entonces miles dejan los apart, teléfonos encendidos para dormir juntos, pero a través de las redes sociales. and they leave their phones on to sleep together, but through Diga, social ¿qué es media. eso? Tell me, what is this? La palabra trasciende The word las realidades transcends. virtuales. El poder de la escritura trasciende la fatalidad de las noticias. The power of Scripture Si transcends te conectas bad news. If you y connect buscas yourself información, todo lo que se dice y se anuncia and es you look for information, fatalidad. you see that all that is announced is fatal. Repito, todo lo que se anuncia Everything that is announced es fatalidad. is fatal. Hay quien dice, Some people say, no puedo más con las malas noticias y los malos augurios. I can't handle any more bad news. Toca que está a tu lado y dile, conéctate con la palabra. Touch the person next to you and say, connect yourself with the word. De todos modos, lo que va a pasar, Milka, ya está profetizado en la escritura. Anyways, what's going to happen is already prophesied in Scripture. Jorgito, a mí no me sorprende nada lo que se diga, ya todo está dicho. I'm not surprised by anything that happens because everything Nada has se been escapa de la said. mano del Dios creador de los cielos y de la tierra. Nothing escapes the hand El of poder de God la that palabra created the heavens trasciende and la earth. fatalidad de las malas The noticias. power of the word El poder de la transcends bad palabra es mayor que las guerras de narrativas que hoy se news. The power establecen of the word is y greater. afectan la mentalidad del hombre. Transcends the narratives Diga that conmigo, affect guerras the de mind of narrativa. man. Es una mentalidad que se dice, inicialmente parece escandalosa, pero luego porque se repite y se repite, Is there ya reality entonces lo hacen normativo. that when Por something is eso repeated a lot, it hay becomes mucha normal? gente por ahí That is why there's a lot of people a quienes le dijeron, no, tú no eres hombre como naciste, tú puedes that ser were también told, mujer. you are not man like you were Y se lo ha born. repetido You can also tanto be que hay woman. hombres que andan con vestidos y zapatos altos pintándose los labios And they've y repeated llamándose so much María. that there are so many men that have, Eso está fuera del orden de la that is palabra. out of the order of the word of God. Por eso digo, la autoridad de la palabra trasciende las guerras de narrativa That is why I say that the word of God transcends narratives, y trasciende también los transcends límites, the limits de nuestra mente of our mind y nuestra razón. and our reason. Oye, vi una vez un milagro. I saw a miracle once upon a time. Leí el libro marcados por la unción. I saw the book called The Mark of Está the fuerte Anointing. lo que ahí leí, Milka. It's a big deal what I read there. Dios lo hizo. God did it. ¿Cómo lo hizo? How he did it, No sé. I don't know. Porque la autoridad de la palabra Because the authority of the word sobrepasa transcends los límites the limits de tu visión, of your vision, de tu mente of your mind, y de tu razón. and of your reason. La idea que algunos de los corintios tenían y también muchos de nosotros es que nosotros tenemos un Dios, pero un Dios limitado. The idea that the Corinthians had is that La idea que we are algunos de los God, but a limited corintios God. tenían y muchos de nosotros también sostienen The idea that they had and that we es que also el Dios al cual adoramos y hemos levantado las manos y aquí nos hemos despeinado hoy danzando en su is that the presencia God that we worship and praise es un Dios conforme a nuestra imagen y semejanza. is a God that is according to our image No diga and amén a likeness. eso. And don't say amen to this. Porque Dios no es limitado a nuestra imagen y Because God is semejanza. not limited to our image Yo and puedo likeness. deprimirme, pero Dios no se deprime. I can be depressed, A but mí God me cannot be puede depressed. faltar una de mis extremidades, pero Dios está completo. I may lose a limb, but Yo God is puedo
Yo puedo en cierta ocasión sentirme malo, enfermo, pero Dios no está enfermo. feel sick, Por tanto, Dios but no God se cannot limita a be nuestra sick. imagen y semejanza. So God is not Nosotros limited to somos our la image imagen y and semejanza de likeness. Dios. We are the image and likeness of God. Si va a aplaudir, aplauda If fuerte. you're going to applaud, do so strongly. El problema de algunos de los corintios y de muchos de nosotros The problem with some of the Corinthians in us es que tenemos a un Dios, is that we have a God, pero a un Dios que no tiene autoridad sobre aquello but a God that has no authority upon que nosotros consideramos difícil o imposible. that which we consider Por eso difficult Gladys or muchas veces impossible. le habla a los creyentes y le dice, Dios puede libertarte hoy. That's why Vamos, we speak to díselo, the díselo que others está a tu and lado porque hoy va a haber tiempo de milagros aquí al final de mi mensaje. say, God can deliver you today. Repito, Dios God puede, Dios puede libertarte hoy. God Dios can puede deliver you sanarte today. hoy. God can Dios heal puede you today. traer provisión a tu vida hoy. God can Dios bring puede provision ajustar to your tus life emociones today. hoy. God can adjust your emotions today. Pero como los corintios, nosotros miramos al que nos lo dice y preguntamos, ¿tú crees? But as the Corinthians do, we look around and say, you really believe that? Por eso, como nunca antes, la iglesia de hoy That is why the church today ha sistematizado conceptos como la aceptación. has systemized concepts Me da a like, mí mucha tristeza ver a los creyentes decirle a otro, oye, tienes que aceptar ese cáncer que te ha dado. I'm saddened to hear people say, you have to accept that Eh, cancer. tienes que aceptarlo. You have to accept it. Oye, tienes que aceptar esa debilidad que aqueja tu corazón. You have to accept that weakness in your heart. Tienes que aceptarla. You have to accept it. La iglesia hoy más que nunca habla de la palabra conformidad. Tenemos que conformarnos porque si esto nos tocó, ¿qué vamos a The hacer? church speaks a lot of Yo he conformity. escuchado cristianos diciendo, si del cielo te caen limones, aprende. I have heard believers say, if lemons fall from the sky, Usted learn se lo how sabe. to. You know this saying. La iglesia de hoy como nunca antes habla de The church of conceptos today, like como never before, esta speaks of palabrita está concepts. extraña para algunos, la voy a soltar aquí para que no te asombre cuando la escuches allá afuera. Like La this iglesia word, the church, como nunca antes like never before, habla hoy de resiliencia. speaks of resilience. Resilience. Y Resilience. algunos escucharán y dicen, bueno, And some heard this and said, pero eso qué cosa lo que what is that? no es más que la capacidad de aceptar aquello It's not more but the capacity to que accept te es that contrario, difícil o doloroso. which is contrary or painful La or resiliencia es difficult. la capacidad de aguante que tú tengas. Resilience is how much fortitude you Y have. eso se ha metido en la iglesia de hoy. And that has come inside the church. Gente que no tiene otra palabra sino decirte aguanta. People that have no other word but to say, just hold on. Y yo he venido a decirte hoy como trompeta de Dios, And I've come to tell you today, no tienes que conformarte o aguantar. you do not have to conform or take anything. Dios es un Dios de vivos God is a God of the living. y no es un Dios de muertos. He's not a God of the dead. La iglesia no tiene que conformarse con las circunstancias o con el dolor. The church does not have to Tú conform to no tienes que circumstance or andar pain. penando por la condena del pecado o la culpa de un pasado atroz. You don't have to be held back by condemnation or Y aquí guilt. cuando lees este capítulo 15, And when you read chapter 15, este verso que leíamos al inicio, this verse that we read at the beginning, Pablo les hace recordar a los he makes corintios, them remember. Paul to the diciendo, escucha bien, Corinthians, saying, dice el apóstol Pablo, the Apostle Paul says, primeramente. first, Yo tú subrayar esta palabra ahí en el verso 3 de Corintios 15. if I were you, I would underline this word. Primeramente, First, Cristo murió por nuestros pecados. Christ died for our sins. Esto es algo que nosotros tenemos que hablar todo el tiempo. This is something that we have to talk about all the time. Cualquier opinión, cualquier Any opinion, argumento, any cualquier argument, decisión, any decision. Mirka, tiene que estar marcado primeramente Has to be marked first of por all. este código. Diga With this conmigo, code, say Cristo with me, Christ murió died por nosotros. for us. Repítalo para si está dormido el que está a tu lado, dile, Cristo Repeat this. murió Christ por died nosotros. for us. Y dice aquí Pablo, conforme a la escritura. And Paul says, according to O sea, Scripture. no hay un invento que el apóstol quiso sacar para hacer trending en las redes sociales. So he didn't make this up to do trending Pablo on social dice, media. He primeramente, said, first, Cristo murió por nosotros conforme, Christ died Conforme. for us according to Scripture. pero ahora viene un segundo punto, But now there's a second point. porque él no se quedó muerto Because he didn't stay dead. y fue sepultado And he was buried. y resucitó al tercer día And he resurrected on the third day. conforme According to Scripture. a la escritura.
no tienes un Dios muerto. You do not have a dead God. Apunta con tu dedo profético y dile, no tienes Point with your prophetic finger. un Dios muerto. You don't have a dead God. Gloria a Dios. Tenemos a un Cristo We have a Christ, glorioso. a glorious Christ. Tengo un texto para ti que no lo puedo dejar de mencionar. I have a text for you that I can't help Tenemos a un mention. Cristo glorioso. We have a glorious Christ. Tenemos a un Cristo que se levantó al tercer día y dejó la tumba That rose on vacía. the third day and left Tenemos an a un empty tomb. Cristo que la palabra de Dios dice es el mismo ayer, hoy y por los Christ is the siglos. same yesterday, No today, tienes and que forever. quedarte con una mentalidad rígida You como don't have aquellos to stay corintios with a rigid mentality que like the cuando se les Corinthians. hablaba del poder del Cristo That resucitado when they spoke of the reaccionaban power of como the si se resurrected les Christ, hablase de una cosa they extraña. reacted like they were hearing a strange thing. Tenemos que entender que Él de la muerte se We levantó. have to understand that he rose Tenemos from que the entender dead. que si de la muerte se levantó, no hay We have to nada understand imposible para Él. That there is nothing that is impossible for him. Por tanto, allí Colosenses capítulo 2 dice, escúchame There in bien, Colossians, Colosenses capítulo 2 dice, verso chapter 2, 8, verse 8, dice el apóstol Pablo, miren que nadie los engañe the apostle says, look that no one deceives por you medio de filosofías y huecas sutilezas, según through las tradiciones de los philosophies hombres. according to the traditions of men. Voy a leer la escritura, Mirquita, no te apresures, respira, toma agua. Colosenses 2:8 dice, miren que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Cuando lees el original en griego, aquí Pablo está diciendo, no dejes que nadie te engañe conforme a la medida de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Diga su nombre, diga Cristo. Porque en Él, esto es muy fuerte, Colosenses 2, verso 9, Ricardo, está poderoso. Dice, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad de manera corporal. La Nueva Traducción Viviente me encanta, dice, en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Verso 10. Y ustedes están completos en Él. No me entendieron. Ya yo estuviera pateando, ya yo You estuviera didn't parado. understand me. I would be standing up if I were you. Y ustedes And you están completos. are whole in him. Ay, pastor, dirán algunos. Oh, pastor, some may say. Me dejó un amigo, me abandonó el A esposo, friend left me, my husband. perdí el trabajo, I lost my job. me quitaron el permiso de trabajo. I lost my permit. Soy I220A, I220B, soy CBP1, soy R425. Dígale a que está a su lado, To the person next to you. estás You completo are whole en Él. in him. Yo le contaba ayer a Cela por teléfono I algo que told voy a Estela soltar. something yesterday. Sí, a Cela, lo tengo que decir. I have to say this. Esa Cela, ay, ay. También se lo conté a los candidatos hoy por la mañana, así que no, tú no eres solo la cómplice. I also told this to the candidates this morning. Ahí llevo unas semanitas ahorrando un dinerito, Isael. I've been saving up for a couple 10, of 10, weeks. 20, 15. 10, Wow. 20, 15. Por mucho tiempo For a long no había time, visto en mi cuenta de banco unos ahorritos, ¿no? I left some savings unos in my bank centavitos. account. Some, a little cent. Tú sabes, pronto tengo un viaje a Cuba, tengo que ir la semana que viene a Cuba el jueves y viro el viernes. Next week I have to go to Cuba on Thursday and I come back on Friday. Y en el mes de junio tengo que ir a la conferencia anual de Cuba también, va a ser mi ordenación como presbítero. Y estaba guardando unos kilitos. Estaba And in ahí. June I also have to go. Y, So I was saving. y el viernes entrando al ensayo, no sé Friday si when los I came to músicos the me vieron rehearsal. hablando por teléfono. ¿Me vieron? I don't know if the musicians saw me speaking on the phone. ¿Me vieron hablando por teléfono? Did you all see me? Lo que sí garantizo es que me vieron con mala cara. Me dijo mi hija, papá, estabas con mala cara, pues. My daughter told me, Dad, you
a strange face on. Un perverso endemoniado se metió en mi cuenta de banco y me robó el dinero, hermano. A demonic person got into my bank Me han account quitado and todo el stole dinero my money. diciendo que gasté en DoorDash más de Saying that I 300 spent pesos. all that money on DoorDash. Dios mío, cuando yo vi aquello. My God, when I saw this, Hice la reclamación, el banco me va a devolver, pero I spoke to the bank and the bank is going to solve this. qué disgusto. But I was not pleased. Pero a pesar de los disgustos tenemos que entender que aunque nos falte el dinero, But we have to understand that even if we aunque have nos no falte el trabajo, money, even if we don't have aunque a job, tengamos una orden de deportación que nos amenaza un juez, even if we have an order for deportation, estamos we are completos. whole. Colosenses 2 dice, Colossians 2 says, ustedes están completos en él. Descansa, Milka. Ustedes están completos en él. Aquel que es la cabeza. Es que tú eres un hombre importante, tú eres una mujer importante. Porque es que tú no eres cola, tú eres cabeza, estás en él. and you are in him. Ustedes están completos en él, quien es la cabeza de todo principado y potestad. Voy a los versos 11 y 12. Dice, en él fuiste también sepultado con él en el bautismo. Y en él fuiste también resucitado. Porque hay gente que anda como muerto. Some people act like the dead. Si con él hemos sido, repita, resucitado. But we have been resurrected with him. Escucha, porque puedes preguntarte cuando lees este texto, resucitado yo. Listen, because I'm going to ask you, resurrected me. En él fuiste también resucitado mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Si tú no tienes esta fe, If you don't have this faith, no conoces aún a Cristo. you still do not know Christ. Por eso el verso 13 continúa diciendo, y a ustedes, quienes estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, a ustedes Él os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Diga conmigo, todos los pecados. Dice verso 14, anulando, Colosenses capítulo 2, verso 14, el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Repita conmigo, el acta. No puedes ignorar eso, You can't ignore that. porque hay mucha gente que desde el mismo momento que nació están marcados. Because there's a lot of people that ¿O acaso no has when visto they're born, familias que todos mueren suicidados? have you not seen ¿No has visto people familias que whose todos families mueren de all die by cáncer? suicide ¿No has or visto cancer? familias que todos son esquizofrénicos Or have schizophrenia? o todos son esa gente que tiene esa enfermedad ¿cómo se llama eso? No. Se me fue de la mente. Escape my mind. Sálvame, Jesús. Save me, Jesus. Hay gente que desde el momento que nace están marcados con un diagnóstico. Some people from the moment they're born are marked by a La gente que diagnosis. convulsiona, ¿cómo se llama? People have convulsions. Epilépticos. That have Te dice, mi abuela fue epiléptica, mi padre fue epiléptico, mi tatarabuelo era tremendo epiléptico. Por tanto, el acta del decreto dice que por naturaleza también yo, nunca han convulsionado, pero lo dice, también yo lo soy. decree says that by law I'm gonna have this as well. Hay gente que dice, mi familia todos son diabéticos. So people say, oh, everyone in my family has Mi diabetes. tatarabuelo era un turrón de azúcar, mi papá era diabético. Y yo también. Everyone in my family had this. No tienes que conformarte. You don't have to conform to this. Porque al ir Cristo a la cruz, Because when Jesus went to the cross, esa acta que te era contraria, the act which was against you, dice la palabra de Dios, the word of God says, el Señor la quitó del medio, the Lord moved it aside, la clavó en la cruz. nailed it to the cross. Y ahí donde decía maldición para There Julio, was where it said, ahí donde decía muerte prematura para Milena, premature death. ahí donde decía accidentes o casualidades para hacer, ahí donde decía prisión para Doralí, Prison for the esa acta quedó clavada en la cruz. That act was nailed to the cross.
En la cruz, donde el verso 15 dice, allí Jesús despojó los principados, las potestades y los exhibió públicamente, dice el verso 15, triunfando sobre ellos en la cruz. Tenemos un Dios vivo, We have a living God. un Dios que no es el resultado de una ilusión o delirio, He's not the result of an illusion. un Dios que es la mayor de las realidades, un Dios que la Biblia dice, Él es la verdad y la A vida. God which the Bible says He is the truth and the Y life. para que entiendas este capítulo 15 de Primera de Corintios, fíjate lo que el apóstol Pablo dice aquí. Esto es tremendo lo que me ha dicho el Espíritu de Dios durante estos What the días. Holy Spirit has told me is Si quieres tremendous. termino, If you want, I can end here. paro o sigo. Should I stop or keep going? Es que lo veo callado, lo veo callado. I see y'all quiet. Primera de Corintios 15 dice, 1 Corinthians 15. estoy empezando el mensaje ahora, terminé la introducción. I'm starting the Primera de sermon now. Corintios dice capítulo 15. 1 Corinthians Y esto es 15. tremendo lo que Pablo dice aquí. Y esto lo tienes que entender. Tenemos un Dios vivo que no es resultado de la ilusión o del delirio. We have a living God. Por eso en el texto de 1 Corintios 15 vas a ver que Pablo dice algo para probar la veracidad de nuestro Dios. Paul says something Pregúnteme en to esta prove tarde, ¿qué dice? the truthfulness of our God. En la antigüedad, In the old times, para que algo se considerara cierto, for something to be considered true, no bastaba Milca con el criterio u opinión de una sola persona. it wasn't enough with the opinion or the criticism of one person. En la antigüedad, para que declarases que algo era cierto For something to be true o que algo era verdad, or to be declared as such, tenía que ser atestiguada por lo menos por dos testigos o personas. it had to be accounted for by two other Por eso el witnesses. apóstol Pablo, al referirse a Cristo, diga conmigo Cristo. That is why the apostle Pablo aquí en este refers to capítulo Christ. 15 dice algo extraordinario He says something y dice, extraordinary. 1, Cristo resucitó conforme a la Escritura. Diga conmigo, amén. Y si hay alguno aquí que es un poco escéptico And if there are some skeptics here, y cuando escucha esto dice, bueno, yo en realidad no estaba ahí, no lo vi. and you say, I wasn't there, I didn't see that. Dice aquí la Escritura, 1 Corintios 15, Scripture para si says- esto no es suficiente. If this isn't enough, Cristo resucitado. Recuerda, dos testigos. remember two witnesses. Cristo resucitado apareció a Cefas, a Pedro. Apareció a los 12. Apareció a más de 500 hermanos a la vez. Recuerda, dos testigos. Ya voy por 500. Apareció a Jacobo. Y dice Pablo, y a mí, al último, también apareció a mí. Por eso, cuando hay gente que discierne There's people that discern el poder de la resurrección de Cristo como algo ciertísimo, the power of the resurrection. Is cuando hay something gente que discierne el poder de la resurrección del Dios de los cielos, como dice la palabra y la Escritura, when people discern this, as the word of God says, allí se levanta gente extraordinaria y poderosa en medio de la generación que sea. Por eso people te rise voy a up in animar, any levanta tu mano y donde generation. está ya, Padre, So raise your hand and say, yo Father, quiero I want experimentar to experience el poder de la resurrección. the power of the resurrection. Esta gente fueron poderosas, activaron milagros a su paso, no porque Powerful, tenían they activated influencia. miracles. No, si te lees las cartas de los historiadores en la antigüedad, aquellos primeros cristianos eran vistas como gente sin valor social. If you read Ahí the hay rest una of the carta historians, de un historiador, there's a Milca, letter en la of an antigüedad, historian que dice que los primeros cristianos eran zapateros, That says that the talabarteros, first carpinteros. Christians Ellos no tenían influencia, Carpenters, they Milca. had no influence. Esta gente fue poderosa no porque tenían tampoco todos sus problemas resueltos. These people were powerful not because they had Porque all como their los problems corintios, resolved. hay muchos de nosotros que quieren o pretenden experimentar la grandeza de Dios luego que se resuelvan todos sus Because problemas. like the Corinthians, many of us want to experience the glory of God when all of Esta our gente no problems are fueron resolved. poderosas porque tenían dinero. These people were not powerful because they had money. No. No. ¿Han visto ustedes la cartera de Pedro y Juan cuando subían el templo en Hechos capítulo 2? Did you see the wallet of John and Peter when they went to the temple? Ahí in se Acts encontraron a 2? un cojo de nacimiento en la puerta del They templo. found a person that was lame. ¿Qué from estaba birth. haciendo el cojo, Acela?
What was that man doing? mendigando, esperando de ellos recibir algo. Estaba, me imagino, allí con los pies tullidos imagine en la there, puerta like, del he was templo, just on esperando the y side, pidiendo un dinerito a todo Waiting aquel que for some pasaba. money and asking for people. Pero llegó Pedro y Juan, But que Peter and John descendía del arrived. templo a la hora de la But oración. descended from the temple at the time of prayer. Esta gente no tenían dinero, no tenían influencia, People had no money pero or habían influence, discernido el poder de la resurrección. but they had discerned the power of the resurrection. Llegaron y vieron al cojo They saw that y le dijeron, "Ay, no tenemos ni oro ni plata, we don't have gold or silver. pero levántate en el nombre de Jesús." Stand up in the name of Jesus. Y dice la palabra al instante, God says, se afirmaron los pies y el cojo se levantó. Y luego dice que aquel cojo no paró de danzar y de seguirles. Hay poder donde se levanta, no sé quién yo le vine a hablar, donde se levanta una iglesia capaz de discernir el poder de la resurrección. Tú tienes un Dios que no está limitado. No tienes que vivir ajustado o conforme a las circunstancias que hoy te quejan. according to the circumstances of today. Esta gente fue extraordinaria, fue revelante por esto. We're extraordinary and Esta relevant. gente fue because of this. revelante porque pudo ver al Cristo de la Because they gloria could see the Christ of glory manifestarse en el sepulcro. manifest. Allí las mujeres fueron a llorar, a llevar hierbas, flores, The women were there to cry and to anoint the body, y no lo encontraron. but they didn't find him. Esta gente fue relevante These people were relevant porque vieron al Cristo manifestado, dice Hechos capítulo 1. because they saw Algo Christ por manifested. donde pasas por encima y no diciendo lo que dice. Pero Hechos capítulo 1, verso 3 dice que todos los que estaban allí en Jerusalén eran por lo menos 500 personas. Allí en el aposento alto perseveraron solamente 120, pero allí a más de 500 personas, diga conmigo, más de 500 There were more than personas. 500 people there. Se les apareció el Señor, Hechos capítulo 1, verso 3. The Lord appeared Durante 40 días. for 40 days Para hablarle, dice la versión en español, pero hay una versión antigua que dice, para revelarles. revealed to them Revelarles el reino de the Dios. kingdom of God. Esta gente fue relevante porque vieron a Jesús They were relevant because they saw allí en Jesus. Jerusalén, Juan There in capítulo 20, Jerusalem. aun cuando tenían miedo When they were y tenían las scared, puertas cerradas. they had the doors closed. Esto está poderoso, anota, porque esto es revelación de This is Dios. powerful. Esta gente fueron extraordinarios. These people were extraordinary Esto está tremendo. Porque aun cuando estaban desanimados, because even when they were discouraged, vieron revelarse al Cristo resucitado allí junto al mar de Tiberia, Juan capítulo they 21. saw the resurrected Christ manifest. La palabra dice que estaban desanimados, estaban desenfocados. The word of God said El they Señor were les había discouraged, dicho, es they had lost necesario que yo focus. muera porque resucitaré al tercer día. Jesus had told them, "It's Pero necessary ellos that no I die." conocían, no tenían la visión de la Escritura. But they didn't have the Y vision of entonces Scripture. dice la palabra de Dios que estaban tratando de pescar, no habían pescado nada toda la The word noche. of God said they were trying to fish. Pero they were vieron trying a to fish all Jesús night. manifestarse otra vez. Diga conmigo otra But they vez. saw Jesus manifest Diga otra himself vez. again. Diga otra Say vez. again. Se manifestó Jesús ahí en la orilla del mar de Tiberias. manifested himself Esto está poderoso, on the me lo shore. revelaba el Espíritu Santo. The Quiero Holy Spirit dejártelo. revealed this Ya to me, casi and me I want to voy. leave this Dice to la you. palabra que estaban tratando de pescar toda la They were noche, trying to Mica. fish all night. Nada habían podido And they pescar. had not Y caught dice anything. la escritura que allí vieron a Jesús caminar en la playa they y desde saw la orilla Jesus decirle, walk. echen la red a la derecha. From there he said, "Put the net to the right." Fue como una voz que percibieron, It was like pero a no voice habían they visto perceived. claramente quién era. But they didn't see Era who it para ellos un was. extraño, pero For them it was a stranger. sintieron la voz decir, tiren la red a la But they derecha. felt the voice Ya saying, había amanecido, "Put habían the net perdido to las the right." esperanzas. Mira, entonces cogieron la red, la tiraron a la So they derecha. took the net and put it to Y the dice la right. palabra que cuando fueron a sacar las redes, And the word ya of no God said, "We took podían, the net out." porque es tanta la bendición couldn't. del Dios de los Because the cielos, del blessing Cristo was resucitado. so Es big. tan grande la promesa de Dios para ti, God for you que is no so tendrás great. fuerzas para You will sacar not las have the tantas strength bendiciones que to tiene take all of the Dios con tu blessings nombre out. escrito. Dímele a alguien, Tell someone. dímele a alguien, Tell someone. mi bendición tiene mi nombre. My blessing has my name. Dile, mi bendición tiene mi nombre. My blessing has my Ellos name. no podían sacar las They couldn't redes. take the Eran net muchos out. peces. There were a lot Eran of fish. muchos peces. There were a Y lot of entonces fish. aquellos que estaban desenfocados y desanimados, And those that didn't have cuando focus were vieran que era discouraged. tanta la When they bendición, saw that the blessing was so great, Mirka, comenzaron a sacar conclusiones. they started Y drawing entonces había conclusions. uno llamado Juan, One named que era John capaz de said, recostar su cabeza en el pecho del maestro. that was capable of putting Ese his Juan head tenía upon the intimidad chest con of the Cristo. Lord. Él lo conocía Had bien. intimacy with the Lord. Y He knew entonces him. cuando Juan vio So when aquella John gran saw cantidad de this peces, great amount of fish,
Pedro, que se había quitado, ya había perdido la ropa. Peter that had lost them. Porque hay circunstancias que nos dejan en cuero. Because there are circumstances that leaves us naked. Y Juan le dice a Pedro: John tells Peter, Simón, Simon, es el Señor. it's the Lord. Nadie sabe bendecir como Él. No one knows how to bless like him. ¿Quién podrá ser el que dé una palabra y de una bendición tan abundante? Who could give a word and bring about such a blessing? Simón, Simon, es el Señor. it is the Lord. Y aquel que ya se había despojado de su ropa, porque muchas veces los problemas nos desgajan las The vestiduras. person that took his clothes off. Hay procesos tan dolorosos There are processes que algunos that are so olvidan que en algún strong momento and fueron painful hijos de Dios. that people Algunos forget olvidan que en they're algún children of momento God. fueron pastores, profetas, evangelistas, maestros. prophets, Algunos evangelists, olvidan teachers. Some forget cómo Dios le habló en su niñez. Algunos God olvidan spoke las to them clases de in escuela childhood. dominical, las clases de conexión. Pedro se había quitado la ropa, se había despojado de sus vestiduras. Ya no vestía así como Jesús lo había dejado. He didn't dress like Jesus had left him. Andaba desgarrado por las situaciones y el tiempo. He was worn out by Pero the cuando situation. escuchó que Juan le dijo: es el Señor, But when he heard John say, it is the Lord, Pedro no tuvo tiempo para remar. Peter had no time to Dejó row. la red, He left the net. dejó la barca, He left the boat. dejó a los discípulos. He left the disciples. Se puso la ropa And he put on his clothes. y fue corriendo donde estaba el He maestro. went running where the Lord was. Fue corriendo donde estaba He Jesús. went running where Jesus was. Y cuando llegó, ven Mirka, corre conmigo. Cuando llegó a donde estaba Jesús, And when he was there where Jesus was, se encontró algo. he found something. Código, diga conmigo códigos. Say with me, a code. Ahí en la orilla There in the shore, habían brazos, símbolo del Espíritu de Dios. a symbol of the Spirit of God. Repito, habían, diga conmigo, brazos. Say with me. Y sobre las brasas, And upon these, ¿qué había? Tú que conoces Juan capítulo 21. you that know John chapter 21, what was there? Había un pez There was one fish, y también había pan. and there was also bread. Códigos. Codes. Cuando eres capaz de discernir When you're capable of la discerning presencia del resucitado, the presence of the resurrected one, no te esfuerces tanto, don't have so much effort. porque Él está esperando en la orilla por ti con las brasas encendidas. He's waiting for you on the shore. Pero caemos en el engaño. Hay mucha gente que dice: no, que se piensa el pastor, yo tengo que trabajar. ¿Qué se piensa el pastor? Yo tengo que luchar. No, Pastor no. thing. I have to work. I have to do all Allí these sobre las things. brasas, Thereupon, Él tiene dispuesto lo que tú por otro lado estás buscando. he has what you have been looking for. Vengo por aquí está muy callado. I'm going to go this way because everybody on that side. Sobre las brasas, On the embers. Él tiene puesto lo que tú saliste a pescar. What you went to fish. Entonces, lo que te cuesta a ti noches tratar de lograr, What you spent en un nights trying instante to cuando do vas in frente al this Cristo resucitado, When you go ya está on the dispuesto resurrected para one, ti sobre las You will brasas, see ahí what's en la orilla waiting del for mar. you there on the shore. ¿Qué quiero decirte? What I'm- Busca primeramente el reino de Dios y su first justicia, the kingdom of y God todas and las His demás righteousness, cosas and all things vendrán. Diga will be conmigo, added. vendrán. Will be added. Diga, vendrán. Will be Vendrán added. por Will be añadidura. added unto you. Sube, Mirquita. Ay, gloria a Dios. Ya voy terminando, no te vayas, ya voy terminando. Allí sobre las brasas There on the shore. está dispuesto para ti It's waiting for you. aquello por lo que te estás desgastando. That which Noches you're enteras en el mar tratando de pescar. wearing yourself off for. Tu sanidad está sobre las brasas. Your healing. La provisión que necesitas en tu cuenta de banco The provision you need está sobre las brasas. is there. La consagración de tus hijos The consecration of your está children sobre las brasas. is there. Las opciones que andas buscando The options you're looking for están sobre las brasas. are there. Donde quiera que aparece Cristo resucitado, Wherever the resurrected Christ appears, allí sobre las brasas está el pez que necesitas. there upon the embers is the fish that you need. Y allí sobre las brasas And there also, siempre también hallarás el pan, you will also find the bread, símbolo del cuerpo que por ti fue entregado en la cruz. symbol of the body that was Diga surrendered conmigo, for you. su cuerpo. Say with me, his body. Qué símbolos tan hermosos. Such beautiful symbols. Allí en el fuego, cuando aparece resucitado, There está el upon the milagro, fire. está la sanidad, está la total
recuperación de aquello que el diablo te hizo pensar habías perdido. It's a total restoration. Allí en las brasas está la restauración emocional. Esto es para los deprimidos. Si estás deprimido es normal cuando ves las cosas del mundo, pero cuando aparece el resucitado, When the resurrected one appears, allí sobre las brasas vas a ver la restauración there you will emocional. see emotional Se va la restoration. depresión, se van los traumas. Depression and trauma. Allí en las brasas del fuego There upon the fire, vas a encontrar la reconciliación con aquellos que un día tal vez perdiste en el camino. with those you Allí lost en las along the way. brasas There you will vas a find encontrar la resurrección de todo aquello que por mucho tiempo has pensado y has creído que está muerto. the resurrection of those things which you thought were Tus dead. asignaciones. Your Hay gente que dice, yo era profeta en Cuba, yo era Some people pastor say, en "I was a Ecuador, prophet in Cuba, yo era I was a pastor in evangelista Ecuador. en I was an Nicaragua, evangelist Honduras y Salvador. No, in no, Nicaragua, no. Honduras, or Tu Salvador. asignación es irrevocable. Dile que Your está a tu lado, tu assignment asignación es is not- irrevocable. is not Yo revocable. estoy viendo aquí a gente que cuando discierna I la see people presencia that del will Cristo discern resucitado, the presence va a of the sentir que resurrected viene de Christ. vuelta ese llamado, You will feel esa that asignación. calling coming back, that Veo en assignment. esta casa I pastores. see pastors. Veo en esta casa pastores, Edith. Veo Edith. pastores en esta casa, Tania, see Brian. pastors. Veo pastores en esta I am casa. Brian. I see pastors in this house. David, veo asignación extraordinaria sobre ti. David, I see an assignment. Veo upon you. cosas lindas, pero hay que discernir I la see beautiful presencia de things, Cristo But resucitado. we have to discern the presence Esas of the asignaciones ya resurrected están Christ. sobre el fuego, Those ya assignments están are ahí upon the sobre las fire. brasas. They're already there. Veo asignaciones, veo ministerio, I see veo assignments, veo ministries. matrimonios recompuestos. I see restored marriages. Hay gente que el diablo les ha hecho pensar que tal vez tienen un espíritu de soltería. No, no tienen espíritu de soltería. Es que Dios está buscando el mejor. Teresa, el mejor viene. Oye, Rita, lo tuyo está en camino. Gloria a Dios. Tal vez ya está aquí sentado. Nadie sabe, nadie sabe. Pero cuando aparece el Cristo resucitado, vas a ver que las bendiciones del Dios de los cielos estarán dispuestas, aún las que ni siquiera has pensado. Aquellas que tal vez has maquinado, pero no has puesto en tu boca porque te da temor o pena. Viene provisión, viene asignación, viene visitación, viene la unción del Espíritu. Allí donde aparece el Cristo resucitado, viene el avivamiento. Revival. Osa y se quemará vaso. No puedo hablar más en español, Acela. Tengo que hablar en lengua. Viene un avivamiento que en la historia habrá que hablar de él. De aquello que pasó en el 4410 West Slide Avenue. Aquellos que han venido y han llegado hoy aquí por primera vez. Yunei, no has venido por casualidad, Dios pensó en ti. Te trajo aquí el Señor con lazos de amor. Te trajo aquí el Señor, Yunei. La manicuri, ¿cómo se llama? Anabel no ha llegado aquí por casualidad. Patricia, Calé no han llegado aquí por casualidad. Este es el lugar. Este es el lugar que tenía el nombre de ustedes puesto desde la creación del mundo. Este es el lugar donde ustedes van a experimentar lo extraordinario ahí con la presencia del Cristo resucitado. Aquel que allá en las brasas ha puesto ministerios, matrimonios. Hay matrimonios que duermen separados. Hay matrimonios que hace tiempo no se dan un beso. Viene de vuelta la pasión, la ilusión. Viene de vuelta el calorcito. Dice Roger por allá, aleluya. Gloria a Dios. Viene de vuelta. No te preocupes si piensas que has perdido trabajo, cuentas de banco. If you think you've lost your job, don't worry. Tu provisión viene. Your provision is coming. Tu provisión viene. Your provision is coming. El recurso no está en jugarte un raspadito. The resources are not in playing the lottery. El recurso está. The resources come. Yo fui pastor de una iglesia donde había una hermana que ya está en la presencia de Dios, por eso dio su nombre, se llamaba María. In a church where a lady, her name was Y ella compraba raspaditos los domingos, el día del Señor. She brought lottery tickets on Sunday, the day of the Lord. Y metía raspadito en la Biblia por una semana en remojo. And she put them in the Bible for a week. Nunca en el libro de los diezmos y ofrendas vi que Dios la prosperó. I never saw that God prospered her based on the books of Tu recurso no tithes. está en el raspadito. Your resources don't come from the lottery. Tu recurso está en discernir la presencia de Cristo resucitado. It comes from discerning the presence of the resurrected Christ. Aquel que allí entre las brasas There who upon the tiene shore tu provisión.
has your provision. Ahí entre las brasas está tu casa propia. Is your house. Ahí entre las brasas está tu promoción en el trabajo. Is your promotion at work. Ahí entre las brasas están los logros que a nivel universitario vas a lograr. Hay muchachos aquí que van a lograr lugares universitarios, espacios tremendos. Habrá aquí en la casa ingenieros, médicos, cardiólogos, cirujanos, neurocirujanos. Habrá aquí en la casa científicos que se levantan. Los niños de esta generación tienen una asignación poderosa. Have a great assignment. Ahí entre las brasas está todo lo que tú necesitas. There is everything you need. La resurrección no es un dogma The resurrection is not a dogma que tenemos que repetir y repetir that we have to repeat and repeat de generación en generación. from generation to generation. Ya voy terminando, los músicos pueden ir subiendo. I'm finishing up. The musicians can come up. La resurrección es, The resurrection is, si puedes postear esto en las redes sociales. if you can't post this on social media, La resurrección es the resurrection is la evidencia the evidence del poder sobre el poder. of this power upon the power. No entendiste, Miquita. I didn't understand it. La resurrección The es power of the resurrection is la evidencia the evidence del poder of the power sobre el poder. upon the power. Los poderes del mundo piensan que son grandes. The powers of the world think they're great. El poder de la resurrección The power of the resurrection es la evidencia del poder de Dios is the evidence of the power of God sobre los poderes del mundo. upon the powers of the world. Cristo no venció solo al pecado en la cruz, Christ not only defeated sin on the venció al cross, diablo y a la misma muerte. he also defeated the devil. El poder and de la death itself. resurrección The power of the resurrection es para ti garantía de vida is a guarantee of life y for es you. también garantía de que el Dios de los cielos It's te also vivificará. a guarantee that the Lord of El heaven, poder de la resurrección the power of the es resurrection lo que te garantiza poder para predicar el evangelio. is what guarantees power Por to eso preach la the gente gospel. cuando te ve hablar de Cristo en el trabajo That's why when people hear you speak of the gospel at your va a ver job, en ti algo diferente. they will see you with La something. gente cuando te vea te va a pasar como le pasa a Cela cuando llega a un salón. It will happen cuando to you llega as it una happens to consulta. Acela. La gente te ve diferente. People see you differently. Y la gente ve que tú hablas de Cristo como quien tiene autoridad. And people will see that you speak of Christ Por eso as someone hoy, that has authority. diga That is conmigo why hoy, today, say with es me el día today, que 5 o 6 no It's the day that no 5 or necesita el 6. Señor más. the Lord does not need Es, more. es el día, es más, que 2 o 3 2 or 3 necesitan desatarse aquí con una locura extraordinaria. need to have an Diciendo, extraordinary Padre, abre praise mis ojos para poderte ver resucitado. and say, No Lord, quiero open tener my la eyes idea de un Dios muerto. to see the resurrected No Christ. quiero I don't tener want la to idea have de un Dios the limitado idea of a como los limited or creyentes de dead God Corinto. as the believers in Corinth. Quiero, Padre, que hoy me hagas ver el poder de la Lord, make resurrección. me see the Diga, power el of the poder resurrection. Say de la with me, resurrección. The power of the resurrection. El poder de la resurrección The power of the resurrection es lo que te garantiza a partir de hoy, is what guarantees from today un cambio radical a radical change de visión. of vision. Cuando no tienes visión, When you don't have vision, ves todas las cosas empañadas. you see everything blurred. Pero cuando el poder de la resurrección se But manifiesta, when the power of the resurrection is made manifest, ves todo claramente. you see everything Diga clearly. conmigo, cambio, Stay with me. cambio A change de visión. of vision. Si no, preguntan allí a aquellos que en el Evangelio de Juan aparece caminando de Jerusalén If not ask those that a la aldea de Maús. were walking to Hubo en Emmaus, ellos, cuando vieron al Cristo resucitado, un cambio de visión. when they saw the resurrected Christ, La palabra they had a Emaús change of significa vision. Emmaus, Lugar de aguas tibias. a place of Hay warm gente que un water. día ardió con el fuego del Espíritu, Some people burn pero with por the alguna fire of the razón Spirit, but for some se reason, desanimó y va descendiendo a un Emaús. Va descendiendo a una condición de tibieza. descend to a condition Pero of mientras ellos lukewarm. caminaban en el And as they camino, walked upon the path, allí se le apareció el Cristo there resucitado. the resurrected Christ Allí se le apareció aquel que exponiendo la escritura fue de Moisés a los profetas. Y cuando ellos vieron que era Jesús, And when they saw that it was oh, le Jesus, obligaron a quedarse. Y entonces la palabra dice que se fueron de Maús they went from para Emmaus Jerusalén to Jerusalem para dar las nuevas a los apóstoles y to give them decirles to the que apostles habían and visto al Cristo resucitado en el camino. Habían visto al Cristo resucitado see the resurrected Christ en el camino. on the Quien path. discierne el poder de la resurrección, ay, no puedo terminar, no puedo acabar.
está listo Are you ready para recibir el bautismo de fuego. to receive the baptism? Está listo para experimentar y vivir bajo una fuerte unción Experience and live under a strong del anointing Espíritu de Dios. of the Spirit of God Ya no más miedo a la opresión, ya no más miedo a la enfermedad, ya no más miedo a la muerte. or death. Porque la muerte no tiene autoridad Because death has no authority sobre quienes hemos sido revestidos de Cristo. upon those that have been Sobre quienes dressed hemos in sido Christ, revestidos upon those that have de been dressed. inmortalidad. Hay alguien que dice amén. Say amen. Amén. Amen. Vamos, levanta tus manos. Lift your hands Dile, Padre, and say, Father, Padre, Father, quiero ver tu I presencia want to see your presence delante de mí. before me. Oh Señor, Oh Lord, vivifícame. vivify me. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Father, in the powerful En name el of nombre Jesus. poderoso de In Jesús. the powerful name of Oh Jesus. Padre, abre los cielos. Father, open the Abre los heavens. cielos y Open the desciende. heavens and Desciende con poder. send power. Espíritu Vamos, de Dios, llena todo este lugar.